Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con listas. Primera pregunta. ¿Cuándo ustedes hacen listas? Y a ver qué entienden por una lista. No es una lista sábana. Vamos a relacionarlo con una lista de supermercado. Cuando uno va a hacer compras y tiene que hacer una lista, uno lo hace. Cuéntenme algún ejemplo, alguno. ¿Cómo hacen una lista cuando quieren ir al supermercado? Yo calculo que nunca usaron una lógica. Revisás lo que te falta. Revisar lo que te falta, bien. ¿Y cómo lo anotás? ¿Cómo haces De para hacer acuerdo, una lista? de acuerdo a las cosas como las encuentro en el supermercado. Ah, vos haces eso, Alejandra, vos anotás en tu lista, de una lista de papel, suponete. ¿Cómo sabés que la vas a encontrar en el supermercado? Claro, entonces ya sé el recorrido que tengo que hacer. Bien, No, yo a medida que miro la alacena o la heladera voy viendo qué es lo que falta y ahí anoto. bien. ¿Y las anotás en cualquier orden vos, Martín? Sí, como me voy acordando y como voy viendo lo que falta, así lo anoto. Y esa lista, por ejemplo, ¿tiene solamente carnes o, por ejemplo, artículos de limpieza o mezclas? ¿Cómo haces? Yo hago dos columnas. Separo limpieza de comestibles. ¿Todos hacen eso? Martín es medio, no sé, pero ¿todos hacen eso? ¿O Es que separan? de No, acuerdo Ah, Lo que yo pasa, soy la más desordenada. lo que pasa es que desordenada. yo trabajo, lo que pasa es que yo trabajo Como en un venga. supermercado mayorista, lo hago por eso. Entonces ya Ah, sé Ah, para dónde tengo que ir. bien. yo Bueno, porque yo las encuentro las profesionales no cosas y hacen eso. Todos anotamos como se nos viene, por lo menos yo anoto como se me viene a la mente los productos y no pongo carne por un lado, artículo por, no sé, comida, no lo separo en grupos, o sí. O algunos están maniáticos como Martín, no sé. no, sí, profe, sí, en desorden, como Desorden. viene. necesitas Vamos a ir y quedarnos con volver esa al frase. mismo lado Incluso preguntarle llevo a la este. lapicera por si algo me acuerdo en el camino. Bueno, interesante eso. Bueno, fíjense lo que pasó. Vamos a hablar de desorden, vamos a hablar de que no le ponemos. No hay un tipo de principio, no tenemos ninguna característica, no es que lo ordenamos por orden alfabético, por ejemplo. Eh, no, y si, como dijo Micaela, si se olvidó de algo, lleva una lapicera para que en el supermercado vuelva a anotar. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, ¿ustedes saben que una lista en un lenguaje de programación es algo como esto? Una lista es un conjunto de valores sin orden que tiene un principio, tiene un fin, porque ninguno hace una lista infinita, tiene un principio, tiene un fin, puede mezclar lo que quiera. En el caso de la programación, nosotros vamos a decir, bueno, pueden haber distintos tipos de variables, puede haber números y puede haber string, puede haber letras. Y a esa lista la podemos modificar. Le podemos agregar Me hizo cosas. acordar, perdón, a las listas ordenadas y desordenadas de HTML. Bueno, va por ahí también, ¿eh? Pero eh, podrían después hacer un algoritmo para ordenar las listas, eso no lo vamos a ver, pero sí, viene por ahí. Hay listas en HTML también, ¿sí? O sea, las listas, como te dije, estaban en todos los lenguajes, pero para darle un marco general a lo que es una lista, nosotros vamos a decir que no tiene un orden, podemos poner las cosas en el orden que nosotros queramos, y pueden ser de distinto tipo. Cuando hablamos de distinto tipo de variables, podemos poner nombre de una persona, podemos poner números, podemos poner lo que ustedes quieran. Y esa lista tiene que tener la capacidad de que nosotros la podamos modificar, como hace Micaela. Si te olvidaste algo, lo puedes agregar. Bueno, eso es básicamente la definición de lista. Ahora lo vamos a ver un poquito más en contexto. Lista es, piensen ustedes en la lista que arman para ir a un supermercado. Entonces, no se vayan nunca de ese concepto de la lista. Cuando yo pienso algo para, no como lo hace Martín, ¿no? Pero como yo pienso, porque ahí ya estaríamos trabajando con otras cosas. Nosotros acá mezclamos todo, no nos importa, no le ponemos orden. Voy a compartirles pantalla y les voy a comentar un poquito más formalmente esto que les estoy diciendo. Bueno, nosotros hasta ahora estuvimos viendo distintos tipos de variables que tienen un solo valor. Podemos ver
números enteros, podemos ver números decimales, podemos ver caracteres, nombres, pero en Python, y en varios lenguajes también, podemos crear listas. ¿Cómo es una lista? Bueno, en principio, nosotros las vamos a nombrar con algún nombre, generalmente le vamos a poner lista como buena práctica de la programación, siempre elegimos poner nombre a las variables que nos hagan entender 2 años después cuando miremos ese programa qué fue lo que quisimos hacer. Bueno, quisimos hacer una lista. Corchete, vayan buscando en sus teclados donde tienen el corchete, porque no todos los tenemos en el mismo lugar. Y separados por una coma podemos poner, por ejemplo, una lista de números enteros. También podemos poner una lista de números float, decimales. Lista de string. Como es un string y no es una variable, la tendremos que poner entre comillas. Y listas donde podemos mezclar números, string, lo que nosotros queramos. Bueno. Si nosotros decimos, nosotros también podemos llegar a querer saber cuántos elementos tiene la lista. Para saber cuántos elementos tiene una lista, tendremos que aplicar una función que se llama len. ¿Qué quiere decir una función? Están viendo funciones en análisis matemático, ¿no? ¿O han visto? Pregunto. ¿Vieron funciones en matemática? Sí. Sí. Sí, ¿Quién me puede decir lo que es una función? por ahí función ¿El lineal, polinomio? cuadrática. No, la función lineal, la función cuadrada, ¿qué es una función entonces? Está bien, vieron función lineal, cuadrática, polinómico, fantástico. Pero si yo le pregunto, vamos a lo básico, ¿qué es una función? Una relación entre dos conjuntos. Una relación entre dos conjuntos, perfecta definición. Tenemos un conjunto, tenemos otro conjunto. En esos conjuntos tenemos elementos, por ejemplo, tengo un elemento de X acá, y nosotros tenemos un conjunto de partida, no sé si lo ven así, un conjunto de llegada, tenemos el elemento X. Yo agarro este elemento, le aplico la función f, y lo puedo transformar, por ejemplo, en una función cuadrática. A X lo elevo al cuadrado. ¿Por qué? Y bueno, pongo el valor de lo que sea, ¿no? Si yo digo, tengo el 3 y le aplico la función al 3, el resultado que voy a obtener es un 9. Tengo un 1 y le aplico la función a 1, el resultado que tengo es 1 también. Esa es una función. Una relación entre dos variables donde yo tomo un valor, le aplico la función y me devuelve esa función algo. Eso es matemática. En programación es exactamente lo mismo. Yo tomo algo, en este caso lo que voy a tomar es una lista, le voy a aplicar la función, en este caso nuestra función se va a llamar len. Yo a la lista le aplico la función len y lo que me devuelve es la cantidad de elementos que tiene esa lista. O sea, en programación obviamente no lo hacemos como función cuadrática o función lineal que devuelve un número, sino que nos puede devolver otra cosa, nos puede devolver incluso, nosotros tomamos una lista, le aplicamos la función len y nos devuelve la cantidad de elementos que tiene esa lista. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Es para que lo relacionen con materias que ustedes están viendo también en este año. Que no es que la ven porque ¿para qué me sirve todo esto, no? Tiene una relación. Cualquier cosa me preguntan, si no se entiende, porque el concepto de función después lo tenemos que trabajar y mucho. Tomo un valor, le aplico la función, en este caso le aplico una función len, que es como aplicarle una función cuadrática, una lineal, una polinómica, lo que ustedes han visto, pero ninguna de todas esas, sino una función específica de Python que se llama len. ¿Y qué es lo que hace len? Agarrar una lista y devolverte el valor, la cantidad de números de elementos que tuvo esa lista. Digamos. Entonces, yo tenía esta lista. La lista obviamente la tengo que armar yo. ¿Cómo la armo? A mano. Corchete, pongo los valores.
Si yo digo print va a salir por pantalla, y digo entre paréntesis, len, lista 1, esto como decir f de x, ¿se dan cuenta? Len, lista 1, lo que me va a salir es un 3. ¿Por qué? Porque acá tengo 3 elementos. O sea, lo que se va a mostrar en pantalla, fíjense que esto no está entrecomillado ni nada, lo que me va a salir en pantalla es un 3. Porque a esta lista le apliqué la función len. ¿Se entiende? ¿Esto hasta acá? Si no me dicen. Sí, se entiende. ¿No? Vamos con un problema. Supónganse que nosotros tenemos que definir una lista que almacene 5 números enteros. Sumar todos los elementos y mostrar la suma. ¿Cómo será eso? Miren, esto van a ir haciéndolo ustedes a medida que yo lo voy mostrando. Vayan abriendo Python, el IDLE, vayan armando un archivo. Yo tengo que escribir yo una lista con 5 números enteros. Una única lista. Tengo que sumar todos los elementos que tenga esa lista, esos 5 elementos, y mostrar la suma. Se va a hacer así. Primero defino la lista, que es como cuando definimos una variable, inicializamos una variable, fíjense que por eso se pone el igual. No se pone el igual, no estoy comparando nada, estoy asignándole a esta variable que se va a llamar lista, que es una lista, le estoy asignando todos estos elementos. Inicializo la variable suma en 0. Inicializo la variable x en 0. Este while es un bucle que viene a funcionar igual que cuando ustedes lo veían en PCI al mientras. While significa mientras en inglés. Entonces, esto lo tendríamos que leer así. Mientras x sea menor que aplicar la función len a lista, o sea que ¿qué resultado me va a salir acá? ¿Qué sale acá? Len lista. 5. 5. Entonces, mientras x sea menor que el tamaño de la lista, o sea que 5, en suma, voy a guardar lo que estaba en suma, la primera vez va a ser 0, más si yo escribo así, lista x, lo que estoy haciendo es, en el primer caso, indicando el valor 10. Lo de vuelta. Si yo digo lista x y x vale 0, la lógica de programación está diciendo que el valor que está tomando x es 10. Y suma 1 a x. Esto es un contador. Miren otra vez, sigo. X ahora vale 1. Ari, ¿Sí? ¿Lucas? perdón, profe. ¿Sí? No, es que me confundí. Estaba hablando por mandar un audio, Perdón. perdón. Bueno, ahora x vale 1. Mientras, Yo pregunto, perdón que le interrumpa, ¿no? Entonces, len, ¿qué es la cantidad de números o figuras, lo que sea que yo pongo en la lista? ¿No? ¿Es claro, así? ¿sí? Y la parte que no entendí es por qué toma como que yo estoy pidiendo 10. Si pongo X, lista X, o Claro, sea, ¿qué es porque el primer número? ¿cuánto vale x la primera vez? Ah, claro, entiendo. Entonces, vos le estás diciendo, de la lista, dame el primer elemento, el 0. Entendí, ahí está. Se le suma 1 a x, ahora x vale 1. Vuelve el bucle. Mientras, ¿por qué vuelve el bucle? ¿Por qué vuelve el bucle acá? ¿Por qué retorna? A ver. ¿Cómo me doy cuenta que ese bucle va a retornar? ¿Por el while? O Sí, sea, porque mientras algo. suceda. Y va Tiene a que llegar hasta comparar 5. X con el número de, con No, el ¿por qué lo número que de. ¿por qué no printea esto? Porque se deja, o sea, el tema del espacio me parece que Sí, tiene que ver, Noelia, ¿no? bien. Sí, Noelia. Porque fíjense que esto está con 2 espacios. Y este print
Está contra el borde. Si este print estuviese a esta altura, se printaría 10. Bien, Noelia. Seguimos. Ahora X vale 1. 1 es menor que el tamaño de la lista, que era 5, sí. Entonces, en la variable suma, que tenía el valor 10, se le va a sumar el valor de la lista en 1. ¿Cuál es el valor de la lista en 1? 7. Se le suma 1 a X, va a quedar X en 2. Vuelve, porque están los espacios. 2 es menor que 5, fantástico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? A lista se le va a pedir el valor lista en 2. Lista en 2 es 3. Se printea, los elementos de la lista son, va a printearse la lista. Si uno printea lista, fíjense que no está entre comillas ni nada. Se va a aparecer esto, sin la palabra lista, va a aparecer solamente esto. Después se printea la suma de otros elementos es, y printeamos el valor de la suma que se fue generando. A ver, vayan haciéndolo y me muestran y cualquier cosa me preguntan. Pero si se entendió cuál es el algoritmo, cómo es el recorrido. ¿Y cómo les está yendo? Bien, profe. ¿Vale? Bien, vamos. Sí, salió. ¿Terminaron todos? Sigo con otra cosa. ¿Entienden lo que está haciendo? A mí también me dio. Bien, Todavía fantástico. no terminé, ahí estoy terminando, un segundo. Bueno, Yo no terminé, puse corchete a todo y era paréntesis. Bueno, veo, tengo pantalla compartida y descargate ¿lo podés descargar del campus, Silvia? sí, ya lo descargué. No. Estoy mirando la clase, va la pantalla suya. O sea, solamente lleva corchete donde dice lista. Claro, la lista se arma con corchetas, con corchetes. Y lo demás, no, en print va todo con paréntesis. No paréntesis, sí, sí, no se pone Bien. corchetes. Esos son todos los lenguajes, y en todos los lenguajes la forma de la lista es igual.
Perfecto, me dio. Buenísimo. Más allá de que les haya, ¿entienden si ustedes tuviesen que explicar o más o menos qué es lo que está qué es lo que está pasando, como lo fui declarando? O sea, en cada iteración de este bucle, se fueron dando cuenta cómo va incrementando X, por qué pusimos a la variable suma en cero. Sí. Bueno, ¿Por qué se puso la suma en cero? porque si vos lo que querés acá es sumar todos los números. Sí. La primera vez, vos vas a sumarle, mirá cómo arranca este while. X vale 0, entonces yo me pregunto, mientras, la primera vez, X es 0, sí, sea menor que el tamaño de la lista 5, voy a sumar el valor que está en 0 a suma. Si yo hago esto y suma tiene un valor que no es 0, la primera vez voy a sumar 10 más algo indeseado. Yo quiero sumar Bien. 10 más el próximo valor, etc. Por eso, siempre que hagamos esto, siempre que hagamos un contador o un acumulador, miren esto, contador, acumulador. Deberían estar anotándolo. Contador, acumulador. Fíjense la diferencia. El contador, a la variable la voy sumando de uno en uno, de dos en dos, o la voy a ir disminuyendo. Contador es para guardar un valor final. Un acumulador, perdón. Quiero poner un resultado final. Siempre debo inicializarlos. Puede ser en cero, generalmente es en cero, si no, en el valor que desee yo. Contador es el que tiene la X, entonces. Claro, O contador sea, es el que a el la X más variable 1. la va sumando de a uno en uno. Como que ¿cómo haces para contar? Vos contás 1 más 1, 2 más 1, 3. Claro. Digo, bueno, acá era como tendría que haber salido. Definimos la lista, poner lo que les estoy explicando. Vamos con otro problema. Vamos a definir una lista que almacena los números de los primeros 4 meses del año. O sea, acá no vamos a hacer una lista con números, sino que vamos a hacer una lista con string. String se pone entre comillas. Y que muestre el primer y el último elemento de la lista. O sea, vamos a decirle que printee la lista, pero con el primero y el último elemento. Entonces, vamos a armar la lista con los meses, lo escribimos así, corchete, cargamos los 4 meses del año, y después hacemos esto, miren, print, meses, ¿quién era? Era mi lista. No siempre tengo que poner la palabra lista para identificar una lista. Pero acá, ¿cómo se da cuenta Python que meses es una lista? Porque le puse igual y le puse corchete y lo separé entre comas. Ahí se dio cuenta Python de que estoy trabajando con una lista. No tuve que definirla antes. En otros lenguajes muchas veces la lista la tenemos que definir. Decimos meses es igual a una lista. Acá no. Como yo la empecé a escribir de esta forma, Python automáticamente se da cuenta que lo que yo estoy guardando en esta variable meses es una lista. Luego, le digo print meses 0, porque meses no es el nombre de mi lista, y 0 es el primer índice de mi lista. Acuérdense, anótenlo. Las listas, el primer valor se lo llama 0, valor 0, valor 1, valor 2, valor 3. ¿Por qué? Porque después van a haber otras cosas parecidas donde el primer valor se lo cuenta como 1. En las listas no, se lo cuenta como 0, ojo, para poder diferenciarlo. Entonces, y después yo digo, print meses 3, siempre es 1 menos que el tamaño de la lista. Atentos a esto. Yo quería el último elemento. Mi último elemento en una lista es el tamaño de la lista menos 1. Que empiezo a contar desde 0.
Atentos a esto, porque después los ejercicios van a estar relacionados con lo que les estoy diciendo, ¿eh? Cuando yo quiero el último valor de la lista, yo sé que mi lista tiene un tamaño 5, yo le digo, mostrame la lista, el valor, no 5, siempre uno menos, 4 sería. ¿Por qué? Porque arranca en 0. No, ¿se dan cuenta de esto? Cualquier cosa me dicen, bueno, Sí. fíjense si les funciona, sale enero y abril. Sí, sí, o sea, abril es 3. Abril es 3, porque arrancás desde 0 a contar. Siempre uno menos que el total. ¿Por qué? Porque ustedes, si quieren el último elemento, ustedes saben que el primer elemento es algo muy normal que se pide. ¿Cuál es el primer elemento de una lista? Ustedes agarran y dicen lista 0 y saben que va a aparecer el primer elemento. Pero supónganse que ustedes no conocen el tamaño de la lista y quieren el último elemento. ¿Cómo hacen? No conocen el tamaño de la lista y quieren obtener el último elemento que se cargó. ¿Cómo harían? Cuento el total No podés de... contarlo porque no los ves. ¿Tampoco tengo los datos? No, pero es una lista. Vos sabés que hay una lista. ¿Lo señalizo como X-1? ¿Pero cuál es X? Se había quedado mudo. Después quise arreglarlo y se cortó. Ahora, Para yo saber el tamaño de una lista, ¿cómo podía ser? ¿Se acuerdan? No, yo no. Utilizar la función len, la que estuvimos viendo hoy. La función len. ¿Bien? Si yo digo len lista 1, me va a imprimir el 3, la cantidad de elementos que tiene. Entonces, primero tengo que agarrar la lista y decirle utilizar. Sí, muy bien, Luca. Utilizar la función len. Cuando yo digo len lista, me va a salir la cantidad de elementos que tiene esa lista. Y una vez que yo sepa la cantidad de elementos que tiene esa lista, digo, esa cantidad menos 1 va a ser el último valor. Acuérdense de la función len, lo que hace. Ok. ¿Qué hace la función len? Me dice el total de la lista, la cantidad. La cantidad de elementos que tiene la lista. Bien. Y la cantidad de elementos menos 1 es el último valor. Bien. Bueno, ¿pudieron hacer este problema? No, todavía no lo hice. Ya, ¿no? ¿Queda enero-abril? ¿Cómo sería? Sí, queda enero-abril. Sí, enero, abril. El primero y el último. Ah, Sí. Esto que está acá, como hashtag, que muestra enero, es un comentario. Ponerse los comentarios en Python, se escribían poniendo el numeral y lo que sigue, es un comentario, eso no lo compila Python. No hace falta que ustedes lo copien esto para que lo tengan en cuenta. Digo, cualquier cosa me avisan si no pueden con algo. Bien. Otro problema.
definir una lista por asignación que almacene en la primer componente el nombre de un alumno y en las siguientes dos sus notas. Imprimir luego el nombre y el promedio de las dos notas. Vamos a ver cómo se definir una lista que almacene la primer componente, o sea, en la componente 0, el nombre del alumno y en las siguientes dos sus notas. Imprimir luego el nombre y el promedio de las dos notas. Supónganse, acá obviamente lo cargamos nosotros, ¿eh? Lo cargamos una vez y siempre va a salir lo mismo. Definimos una lista que se llama lista, corchete, el nombre de una persona, Ana en este caso, y dos notas. Fíjense lo que se va a hacer. Dice, nombre del alumno, y nosotros sabemos que el nombre del alumno está en la posición 0, por eso printeamos lista en el lugar 0. Nos va a salir Ana, el nombre del alumno. Ahora, en la variable promedio, voy a hacer el promedio. ¿Cómo hago el promedio? Ustedes saben hacer un promedio, es sumar los valores que tenemos dividiéndolo el total de datos, que en este caso es 2. Para sumar 7 más 9, supónganse que yo no conozco, porque yo lo estoy viendo, obviamente no hace falta hacer tantas cosas. Digo, lista 1 y me va a salir un 7, más lista 2 y me va a salir un 9. Todo eso dividido 2, fíjense que ponemos dos rayitas para que no nos salga decimal, y printeamos. El promedio de tus notas es el valor que guardé en la variable promedio. O sea, es como yo puedo recuperar los datos de una lista. Y yo sé que tiene 3 datos, el primero corresponde a un nombre, los segundos 2 datos corresponden a valores, a notas. Digo, lista 1, extraeme lo que hay en lista 2, o sea, en la posición 1, en la posición 2, y dividirlo por 2. Y luego, eso que quedó guardado en la variable promedio, printearlo. Con una sola barra es con decimal y con dos es entero o al revés era. ¿Profe? Sí, sí. Ah, Sí. con una, Sí, sí, como sola. dijiste. Sí, no, te escuché Ah, como, sí, como dijiste, como vos dijiste. ok. Fíjense que acá tenemos en la lista nombre, o sea, string, y tenemos enteros también, ¿no? Todo es algo que en una lista se puede hacer. Digo todo esto y aclaro porque después cuando veamos vectores, cuando veamos arreglos, eso no se puede. Entonces, para notar la diferencia entre esto que estamos viendo ahora y lo que vamos a ver más adelante, tienen que recordar bien que en las listas se pueden poner distintos tipos de variables. Y en los arreglos que vamos a ver más adelante, no. Entonces, ahí para ir marcando bien la diferencia entre una cosa, cuándo usar una cosa y cuándo usar otra. Por eso la relación entre la lista de programación y la lista de supermercados. Uno puede poner cualquier cosa, menos Martí, pero todos podemos poner cualquier cosa en la lista. Bien, ahí les voy a pasar un link por el grupo de WhatsApp y una foto. Hay un curso, salió un curso de testing, de QA, que lo organiza la municipalidad.
Generalmente los primeros trabajos de un programador, cuando recién está iniciándose, son de testing. Si quizás les pueda es gratuito, lo organiza la municipalidad para empresas locales, para hacer este trabajo de prueba de testear cómo está. Yo me anoté, está buenísimo. Bueno, se lo paso a los Yo demás. estoy haciendo el de Tester QA, pero lo estoy haciendo con el de Argentina Programa con Infosys Tech. Bien. Bueno, interesante también que lo hagan. Para el resto, si no lo sabían, si no lo conocen, insisto, son los Yo primeros. ya lo hice con Silvertech. Bueno, fantástico. Igual, Silvia, si tenés tiempo y lo querés hacer, uno muchas veces cuando hace estos cursos. Sí, me anoté porque estoy en Mar del Plata programa y me lo pasaron antes de ayer, al link. Dijo que como que teníamos prioridad. No sé. Yo me anoté igual, pero yo hice el de tester manual, este es QA Sí. automatizado. Así que me anoté, por ahí quedó, no sé. No, pero te decía que por más que uno tenga los conocimientos, muchas veces en estas cuestiones que son locales, uno queda después en una base de datos. Sí, sí. El de Mar del Plata programa está muy bueno. Pero me refiero a que muchas veces uno queda en una base de datos para futuros trabajos. Entonces, cuando Sí. necesitan a alguien, necesitamos uno que sepa de testing QA y le mandarán la oferta a las personas que hicieron ese curso. Por eso es interesante quedar en esas bases de datos en muchos lugares. Si tienen tiempo, lo pueden hacer. Nunca está de más. Lo que pasa es que se superpone con los horarios de la cursada de esta materia, me parece. Bueno, Una pero comisión, porque es los miércoles de 18:30 a 20. Bueno, pero ustedes saben que grabo las clases y no los obligo a estar presente, así que Bien. podemos hacer las dos cosas. Salvo el día del Igual examen. no tenemos los miércoles nosotros, pero creo que en matemáticas se nos da. Bueno, pero en mi caso, si tienen que hacer otra cosa, saben que después pueden ver la clase grabada mientras vaya bien en los exámenes, yo no tengo problema. Bien. Ahí pasó sobre los horarios. Sí, ahí pasé porque yo lo noté a mi marido también, así que justo le había pasado a él las comisiones. Bien. Bien. Una vez que vimos esto, hay problemas propuestos para que ustedes hagan y se entretengan. Tres problemitas para que se pongan a trabajar. El resultado era ANA 8, ¿Cómo? Perdón, Silvia. que al resultado quedaba ANA 8. 7 más 2, sí, 8. Promedio 8. Bueno, tres problemitas para que hagan. Fíjense cuando dice contar, que es lo que vamos a necesitar. Acá van a tener que empezar a mezclar, no son tan fáciles, no son para pensar un ratito. Van a tener que utilizar algunos bucles, tanto for, puede ser Uruguay. Profe, esto es muy parecido a lo que había visto en Argentina Programa, en Ruby, cuando te hacía mover las pelotitas para un lado para el otro. Sí, Que creo que ves algo de contar para llevarla a un lado al otro. Es básicamente sí, muy parecido en el Python. sí, la forma es sí, todo lo mismo. Lo mismo que decía Silvia hoy, que ordenar una lista de menor a mayor, clásico. O sea, son los problemas típicos de esta parte, sí. Pero bueno, estos son los problemas para hacer para el lunes, para que se detengan. Genial. Te dice problemas propuestos, esos son.